Intenté con la vida de mi papá cuando tenía 9 años. Bueno, a medida que yo crecía, empecé a darme cuenta de que mi papá era un hombre despreciable, un abusador en muchos aspectos. Él nos maltrataba a mi mamá y a mí, nos daba abusos físicos, abusos íntimos, nos hacía mucho y muchas veces yo fui testiga de todo lo que él le hacía a mi mamá. Tuve que ver a mi mamá muchas veces rogándole a mi papá que no le hiciera daño, no la golpeara, que no la... A él no le importaba si yo estaba presente o no. Y ya después de cierta edad, a él no le bastaba dañar a mi mamá, sino que también empezó a dañar a mí. Él me hacía mucho, me, me golpeaba. Él era un borracho, tenía trabajos temporales porque no duraba en ningún trabajo. A mi mamá le tocaba salir a trabajar en casas o lavar ropa ajena y lo poco que mamá ganaba, él se lo quitaba para salir a beber o a estar con mujeres. Era un hombre controlador, infiel y cada que mi mamá quería alejarse de él, él lo que hacía era manipularla diciéndole que por favor la perdonara, que él iba a cambiar. Y sí, las cosas cambiaban por una semana y después seguíamos en lo mismo y hasta peor. Bueno, a los 9 años yo no entendía mucho lo que era la muerte, pero resulta que un día, estando en la casa de mi tía, se había muerto un pajarito. Ella tenía un pajarito y se murió. Yo vi al pajarito muerto. Yo le pregunto a mi tía que cuándo va a despertar el pajarito, porque para mí estaba dormido. Mi tía me contestó que el pajarito nunca más iba a despertar, que él ya se iba a quedar dormidito para siempre, que nunca más iba a volver a cantar. Eso que mi tía me dijo estuvo en mi cabeza dándome y dándome, dándome vueltas por días y yo me imaginaba que a mi papá le pasara algo así, que mi papá se quedara dormido para siempre. Y según yo, en mis pensamientos de niño inocente, si él estaba dormido para siempre, mi mamá y yo ya nunca más íbamos a sufrir por, por lo que él nos hacía. Como les digo, era poco lo que yo entendía sobre la muerte por mi edad, así que no era capaz de ver más allá, no conocía de las implicaciones que una muerte podía traer, de las consecuencias que podrían haber más adelante. Simplemente yo pensaba que esa era una forma de que él ya no estuviera en nuestras vidas, que estuviera dormido para siempre, para que no pudiera hacernos más daño. Resulta y acontece que en mi casa siempre habían muchas ratas, ¿sí? Entonces, cuando estaban muy alborotadas, mi mamá acostumbraba a ponerles veneno para ratas. Ella me decía, mucho cuidado con tocar eso, lo ponía en algún lugar donde yo no pudiera verlo tan fácilmente. Yo le preguntaba a mi mamá por qué no debía tomar pues ese veneno y ella muy despotamente me dijo, si llegas a coger eso, te mueres. Así de sencillo. Bueno, ya yo con todo esto en mi cabeza comienzo a armar mi plan. Yo quería que mi papá estuviera dormido. Esa noche, como varias noches, mi mamá puso el en varias partes donde ella solía dejarlos, pero esta vez yo presté mucha atención de ver dónde quedaba exactamente, porque mi mamá la retiraba muy temprano en la mañana. Yo me levanté en la madrugada cuando todos estaban dormidos, agarré una porción pues de veneno y la escondí cerca de mi cama y me acosté. El veneno estuvo guardado por unos días mientras yo pensaba cómo se lo iba a dar a mi papá. Y la sola idea de que él iba a estar dormido, eso me daba mucha alegría. Me imaginaba eso y decía, por fin, mi mamá y yo vamos a estar en paz. Yo no sentía miedo o tal vez por lo mismo que desconocía las consecuencias, no me imaginaba lo que iba a pasar después. Mientras tanto, el comportamiento de mi papá no cambiaba, él seguía matándonos a mi mamá y a mí, usándonos,
no le importaba que muchas veces yo le dijera, papá, no más, no le importaba que mi mamá golpeara la puerta del cuarto diciéndole que me dejara quieta, que no más, pero a él no le importaba nada. Era un completo animal, pero todo esto me daba fuerzas para seguir con mi plan. Resulta que una mañana me las arreglé para poner la porción de vino en el café que él se iba a tomar en la mañana. Yo lo puse allí y me fui a la escuela. Dije dentro de mí, cuando llegue va a estar dormido. O sea, ese fue mi mejor día en la escuela porque pensaba y pensaba en eso. Cuando regresé, él no estaba dormido como yo pensaba, él estaba sentado en el sofá comiendo. En ese momento me puse muy triste, me sentí muy decepcionada. O sea, encontrarlo allí comiendo significaba que las cosas iban a seguir iguales, lo mismo otra vez. Pero mi mamá sí se dio cuenta de lo que yo hice, porque eran unos grumitos, ¿sí? Y al parecer mi papá no lo vio, pero como mi mamá lavó el vaso, ella miró. Ella me llamó y me preguntó que si yo había puesto eso allí en el vaso de mi papá, que si yo sabía que era eso. Yo le dije que sí, que yo lo había puesto allí para que mi papá se quedara dormido. Después me puse a llorar, le dije a mi mamá que ya no quería que él nos hiciera más daño. Mi mamá lloró, bueno, lloramos, me abrazó y ese fue el detonante para que mamá despertara por fin y se diera cuenta de los abusos de este señor. A los días mi mamá y yo nos fuimos lejos de la vida de él nunca más volvió a saber nada de nosotras, por fin nos alejamos de él y bueno, mi mamá como pudo me sacó adelante. Fue una guerrera, una mujer muy fuerte. Y claro, ahora de adulta, sí me alegro mucho de no haberlo hecho dormir para siempre, si no, eso hubiera sido un gran peso para mí en este momento de mi vida. Así que agradezco mucho que no haya pasado así. Lo único que sí lamento es que haya tenido que pasar todo esto y que las cosas hayan llegado tan lejos a este punto para que mi mamá por fin se diera cuenta que ese señor era un